Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venía su voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra oración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios.
no me vencerán, y no me vencerán. Caminaré por las pruebas y en valle del temor. Caminaré en la tormenta y no me vencerán, no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que
Y qué alegría que lo podemos hacer y mantener, por lo menos virtualmente, la comunicación. Esta vez nos disponemos a practicar la palabra del Señor basados en el texto que encontramos en Ezequiel capítulo 33, versículo 10. Esta palabra dice: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Esta es una pregunta que da origen al título de nuestro mensaje en esta hora. Y ahora, ¿cómo viviremos? A Ezequiel le tocó vivir una de las épocas más turbulentas y más difíciles de la nación de Israel. Ellos habían estado caminando en el filo de la navaja por muchos años, por varias generaciones. No habían escuchado como pueblo la admonición que venía de parte de Dios, y a través de los profetas como Miqueas, Amós, Isaías, que les advertían que si no escuchaban a Dios serían destruidos. Finalmente los ejércitos babilonios arrasaron a Judá, deportando a grandes grupos de personas, de ciudadanos israelitas. Ezequiel había marchado al exilio y mientras Jeremías se quedaba allí en Jerusalén. Y Ezequiel era parte de aquellos que habían sido deportados. La estrategia de los babilonios era siempre llevarse la clase dirigente de los pueblos para aculturizarlos, para meterlos en la cultura propia de ellos. Y eso hacen también entonces con los israelitas. Dentro de esos israelitas deportados también estuvo Daniel. Pero Ezequiel, estando allí en la deportación, hace el papel de atalaya, de mensajero de Dios, estando en la deportación. Una vez más les digo, mientras Ezequiel ejercía su ministerio entre los deportados, Jeremías se quedó entre los que se quedaron en Jerusalén porque no se los llevaron. Y las profecías que habían dicho Ezequiel tenía que ver con que la dureza de los babilonios iba a arrasar totalmente la ciudad de Jerusalén y destruirían el templo, como efectivamente así sucedió. El Salmo 137 recrea esta experiencia de los hebreos allí en tierras de Babilonia. Y este Salmo 137 es el que en realidad, como un detalle curioso, da origen a la canción del grupo de los años 70, Bonnie M., Ríos de Babilonia. En ese salmo, el salmista expresa: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ellos, colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunas de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos a Jehová en tierra de extraños? Era la respuesta de los hebreos en medio de aquellas circunstancias difíciles. Estando en la condición de exiliado y en la desesperación, en esos siglos, los judíos clamaron a Dios diciendo: ¿cómo pues viviremos? La misma pregunta resuena a través de los siglos y las edades. ¿Cómo viviremos nosotros en nuestros días? Un cantante de nuestro tiempo dice la misma pregunta, pero con otras palabras. Aquel cantante decía: ¿cómo me compongo yo en el día de hoy? Esa pregunta de los hebreos, traducida a nuestra expresión muy colombiana y costeña, sería: ¿cómo me compongo yo en el día de hoy? Esta es una pregunta existencial, una pregunta abierta, una pregunta que deja margen a diferentes respuestas. Y se origina
en un contexto de culpa por el pecado, el dolor por del presente y la desesperanza por el futuro incierto. Es una pregunta profundamente humana, pero también inevitablemente existencial. Tal vez hoy día también muchos se están preguntando cómo viviremos de aquí en adelante después de la pandemia. Dado que la pregunta es muy abierta y por lo tanto muy amplia, quiero aclarar que el alcance de esta predicación no es dar todas las respuestas posibles a esta pregunta. Me limitaré a dar unas 3 respuestas en un enfoque bíblico y lo más práctico que sea posible. Y la primera respuesta que en esta hora quiero esbozar para ustedes es: viviremos ejerciendo la fe. ¿Cómo pues viviremos? Viviremos ejerciendo la fe. Habacuc, capítulo 2, verso 4, dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esta expresión, este verso escrito por Habacuc, también nace en unas circunstancias muy difíciles. Los tiempos de Habacuc también fueron tiempos de mucha dificultad, pero hay una particularidad. El profeta se queja ante Dios por los grados de injusticia, de violencia, de maldad que había en la sociedad de su tiempo, que imperaba en aquel momento histórico. Mientras los demás profetas hablaban en nombre de Dios, aquí se da un fenómeno muy interesante, porque Habacuc habla con Dios acerca de la forma en que se comporta Dios con los hombres. Y casi que en un tono de reproche, Habacuc le pregunta: ¿por qué no intervienes en la historia si hay tanta injusticia, si hay tanta violencia, si hay tanta maldad? ¿Por qué, Dios, no respondes cuando yo te clamo a ti? Habacuc le llevó estas preguntas a Dios en oración. Y Dios le contestó. No sabemos cuánto tiempo demoró, pero una forma en que Habacuc no se esperaba fue la respuesta que recibió de Dios. Él no esperaba una respuesta como la que Dios le dio en aquel momento. Dios le dijo que enviaba a los babilonios para castigar a Judá. Por supuesto, esta respuesta sorprende totalmente a Habacuc. Entonces Habacuc vuelve a quejarse. Con esta respuesta de Dios, Habacuc vuelve a quejarse. Y dentro de su queja, él se preguntaba: ¿podría considerarse esto un acto de justicia? Castigar a Judá a través de una nación más malvada es un acto de justicia. ¿Cómo es posible que para castigar la maldad envíes a una nación aún más mala, más perversa que Judá? Habacuc entonces vuelve a esperar la respuesta de Dios y no sabemos cuánto tiempo esperó esta respuesta. Pero finalmente la respuesta de Dios llega y satisface ampliamente las expectativas del profeta, dándole una esperanza en medio de los tiempos difíciles. Y tal vez podríamos decir que entonces este texto resume esa gran respuesta de Dios: el justo por la fe vivirá. El creyente puede encontrar esperanza y alegría mediante la fe en Dios, sin importar cuáles sean las circunstancias. La fe es a la que se refiere Habacuc. No es la fe como un acto, sino como una actitud, una confianza inconmovible en Dios. Es la fe que traduce, o mejor, que trasluce humildad, que trasluce una espera en Dios. Tal vez es lo que quiso decir Mateo en el capítulo 6, verso 33, cuando el Señor dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas.
¿Cuáles son las cosas que van a ser añadidas en el contexto en que habla el Señor Jesús en Mateo? Pues le serían añadidos el alimento, el vestido, el techo, todo lo necesario para vivir. Consecuentemente, esta es una fe existencial que disipa toda la preocupación y toda la ansiedad por las circunstancias inmediatas, adversas que nos pueden estar rodeando en un momento determinado. La cotidianidad requiere de la fe como actitud de confianza inconmovible en Dios. Esa actitud llevó a Habacuc a escribir como resultado de su convicción profunda los siguientes versos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En otras palabras, Habacuc comprendió que a pesar que la subsistencia fuera muy difícil, a pesar de que la producción, como efectivamente la estamos teniendo en estos tiempos de pandemia, no fluya, en medio de esas circunstancias nos podemos alegrar en el Dios de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque el Dios eterno nos ama y tiene poder. Eso entendió totalmente Habacuc. Habacuc, qué impresionante que termina esta parte como un gran poema en el cual en el verso 19 dice, verso 18 dice, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Y dice el verso 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace estar confiado, me hace andar en esas alturas. Recuerdo que en mis lecturas de juventud, en cierta ocasión investigando este texto, me encontré que la pregunta que yo hacía era, ¿por qué habla el texto de mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar? Pues la razón está en que el siervo o la sierva es muy hábil, pero sus pezuñas, si cabe la expresión, son casi que ecualizables, de tal manera que cuando ella salta con su habilidad de peñasco en peñasco, de loma en loma, entonces sus pezuñas las pueden sujetar y puede permanecer en las alturas. Habacuc dice que así hace Dios con nosotros. Dios nos permite estar en las alturas porque hace nuestros pies como de ciervas. Mantente en esta situación, en las alturas que Dios te ha permitido y en las alturas en que Dios te quiere llevar. Amén. La Biblia no es un libro que abunde en definiciones, y dentro de las pocas definiciones que la Biblia trae está la definición de la fe. El justo por la fe vivirá, dijo Habacuc. Y nos podemos preguntar, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, la fe tiene que ver con aquello que aún no es una realidad, pero lo aceptas como si fuera. Eso es fe. Y esa fe te la ha puesto Dios en el corazón. Dios te ha puesto esa fe en el corazón. Cree en las cosas que aún no ves. Cree en las cosas que esperamos que ocurran en esta pandemia y después de la misma. Fe, finalmente, es creer que Dios es capaz y que puede hacer todo lo que quiera y todo lo que Él se proponga hacer. Pero también creer a Dios
cuando en un momento particular, en un momento coyuntural como el que estamos atravesando, nos ha dicho, nos ha hecho entender lo que Él va a hacer y lo que Él puede hacer. Habacuc ejerció su fe, creer en Dios y creerle a Dios. Eso hizo Habacuc y por ello pudo decir con convicción: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mis amados, este no es un tiempo para lamentaciones ni recuerdos nostálgicos. Los israelitas, de acuerdo a lo que dice el Salmo 137, se recordaban con nostalgia a Sión, allí a las orillas de los ríos, el Tigris, el Éufrates, que eran los ríos de Babilonia. Allí se ponían a recordar con nostalgia. Pues este es un tiempo no de nostalgia, no de recuerdos nostálgicos, tampoco es un tiempo para desesperanzas ni pesimismos. Cuando tenemos fe, no podemos avisorar el futuro ni ver el presente con pesimismo ni con fatalismos, porque la mano poderosa de Dios está con nosotros. Este es un tiempo para vivirlo por fe. Es un tiempo para creer las promesas de protección y de cuidados que Dios ha dicho a través de su palabra que hará por nosotros. Esto lo puedes creer. Si lo puedes creer, yo te invito a que lo puedas vivir en tu cotidianidad. Recuerdo una anécdota muy interesante. Durante unas vacaciones en la costa, una familia presenció una gran tormenta. Las olas subían a enormes alturas, era una tormenta desproporcionada y los vientos huracanados fuertes sacudían violentamente las embarcaciones que se encontraban allí en el puerto. Un niño de 12 años que miraba desde la ventana se fijó en que solo la boya flotaba serenamente en aquel turbulento mar y se mantenía en su lugar a pesar de los vientos recios, de los vientos fuertes. El niño comentó con los demás que la boya era la única cosa que allí permanecía, que se mantenía a flote, que se mantenía afuera y que parecía no tener miedo, porque aunque se hundía de vez en cuando, siempre volvía a subir sin daño y en el mismo lugar. Entonces el papá les explicó que la boya se mantenía firme a pesar del viento huracanado, del viento fuerte, porque estaba amarrada a un ancla en el fondo del mar. Y agregó que también así es nuestra vida. Mis amados, cuando nuestra fe está anclada en Dios, podemos enfrentarnos sin temor, con calma, a cualquier viento contrario a la vida. No existe bendición como la de una perfecta confianza en el Señor. En estos tiempos, ¿cómo vas a vivir estos tiempos entonces? Vívelos con fe, aferrados de la poderosa mano del Señor. Que así sea. Pero también persiste la pregunta del título del mensaje: y ahora, ¿cómo viviremos? Esta fue, insisto, una pregunta muy existencial que hicieron los hebreos hace muchos siglos y que todavía tiene vigencia. Y nos las podemos preguntar en este tiempo. Y ahora, ¿cómo viviremos? La segunda respuesta es: viviremos apartándonos del mal, haciendo el bien para vivir para siempre.
estos versículos que los encontramos en el Salmo 37, versos 27 y 28, dicen de la siguiente manera: apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Es interesante que especialmente el versículo 27 tiene dos partes que quiero explicar por separado. En la primera parte dice: apártese del mal. ¿Cómo viviremos? Apartándonos del mal. Y pues lo vivimos. Es abrumadora y decepcionante la manera como el mal, en sus diversas expresiones, ha avanzado sobre la faz de la tierra. Así como el planeta necesita una descontaminación ambiental, también necesita una descontaminación del mal. El mal en la faz de la tierra ha avanzado de una manera impresionante. Todas las sociedades, en mayor o menor grado, están afectadas por el mal. El mal es la pandemia mayor que enfrenta el mundo actual. Entonces, resulta oportuno escuchar y vivir el consejo que Dios nos trae en su palabra. La cuestión del mal pareciera fácil definirla y pareciera fácil abordarla. Sin embargo, existen diferentes perspectivas para referirse al mal. Existe, por ejemplo, la perspectiva psicológica, la perspectiva ética, la perspectiva filosófica, aún la perspectiva política, la perspectiva sociológica, por supuesto, la perspectiva religiosa. Quisiera referirme solamente a tres de esas perspectivas y quiero comenzar por la perspectiva sociológica. La perspectiva sociológica frente al mal dice que actuar con maldad implica contravenir deliberadamente los códigos de conducta moral o comportamiento oficialmente correctos de un grupo social. Eso quiere decir que la sociedad crea ciertos códigos, ciertos comportamientos que deben ser propios de todos los integrantes de un determinado grupo social. Y cuando una persona se va en contravía de esos preceptos, de esos delineamientos, entonces la persona está actuando mal, está practicando el mal. Esto sería la perspectiva sociológica. Pero también encontramos una perspectiva psicológica. Y quisiera apoyarme en una investigación que hicieron unos psicólogos alemanes y psicólogos daneses para determinar aspectos claves, recurrentes en los que la gente practicaba la maldad. Y ellos le llaman el factor D o el factor oscuro de la personalidad. Y dentro de esa investigación que realizaron estos psicólogos, encontraron que habían 9 rasgos oscuros. ¿Y cuáles eran esos 9 rasgos oscuros propios de muchos de los seres que pueblan el mundo? El egoísmo. Y definían el egoísmo como preocupación excesiva por el beneficio propio a expensas de los demás y de la comunidad. Miren, el egoísmo, cómo es de nocivo. El maquiavelismo, actitud manipuladora e insensible hacia los demás, acompañada de la convicción de que el fin justifica los medios. Entonces, parte del mal también tiene que ver con la práctica del maquiavelismo. Igual, los psicólogos encontraron la desconexión moral, que consiste en un estilo de
procesamiento cognitivo que permite comportarse de manera amoral sin sentir remordimiento alguno por ello. En otras palabras, podemos encontrar en el ambiente social personas que hacen el mal y no tienen un ápice de remordimiento. Dentro de esta categoría encontramos también el narcisismo, una autoadmiración excesiva acompañada de un sentimiento de superioridad y de una necesidad extrema de atraer constantemente la atención de los demás. Tal vez esta es una de las épocas en las que el narcisismo se vive en gran medida en nuestras sociedades. Pero también los psicólogos en su investigación encontramos lo que ellos llaman creencia persistente en que uno es mejor que los demás y por tanto merece ser tratado mejor. Se llama derecho psicológico. El derecho psicológico. Y también tal vez por el tipo de educación que se está recibiendo en nuestro tiempo, cada vez más personas apelan al derecho psicológico. Personas que creen y viven que ellos son más importantes que los demás y que merecen entonces mayor atención. Aparece en la psicopatía, o sea, la falta de empatía y autocontrol, a lo que se agrega el comportamiento impulsivo. El sadismo, que es el deseo de infligir daño o violencia mental o física a otros por placer. Por placer. Miren el alcance de la maldad, que se llega a hacer maldad a otro, daño físico, mental, por el mero placer. También encontramos el interés propio, deseo de promover y destacar el propio estatus social. Y finalmente el rencor, que es la destructividad y disposición a causar violencia o daño a otros, incluso a costa de infligir daño a sí mismo. ¿Hasta dónde llega entonces las raíces del rencor? Por eso la palabra del Señor nos advierte en no crear raíces de amargura. Entonces miren cómo esta perspectiva psicológica en grandes pinceladas hace una radiografía del mal en nuestra sociedad. El texto bíblico dice: apártate del mal. Y quiero referirme entonces a la perspectiva religiosa. Y aunque hay diversidad de religiones, quiero referirme especialmente a la perspectiva cristiana. Dentro del cristianismo, el mal básicamente se relaciona con el pecado y tiene su origen en Lucifer. Fue a partir de la desobediencia, fue a partir de la degradación del ser humano donde aparece todo el mal en la humanidad. Y dentro de esa perspectiva, entonces, cristiana, apartarse del mal es apartarse del pecado, el cual tiene unas manifestaciones muy variadas y muy amplias. El apóstol Pablo, en la carta que escribe a los Gálatas, en el capítulo 5, verso 19, también hace una pequeña radiografía de lo que es el mal y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La Biblia, que es el libro de Dios,
para los seres humanos, habla ampliamente del pecado y de sus diferentes manifestaciones. El mal está asociado en la palabra del Señor con el pecado. Y la Biblia dice, apártate del mal. En estos tiempos, ¿cómo viviremos apartados del mal? Pero igual el texto no solamente dice apártate del mal, sino haz el bien y vivirás para siempre. No solamente se nos estimula a dejar lo que a Dios no le gusta, sino hacer lo que a Dios le gusta. Y a Dios le gusta que hagamos el bien. En la tercera epístola de Juan dice la palabra del Señor que busquemos el bien, amado. No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El mundo necesita la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y de qué manera? A través de hacer el bien. Es haciendo el bien como el mundo comprenderá, entenderá quién es Dios. La maldad que se ha apoderado del mundo será vencida en la medida en que las personas que amamos a Dios hagamos el bien. En la medida en que cada uno de nosotros no devuelva mal por mal, sino que antes, por el contrario, ante el mal devolvamos bien. Una forma concreta de hacer el bien, también en sus múltiples manifestaciones. Hay variadísimas maneras de hacer el bien, pero me voy a referir a una en particular. Una manera sencilla de hacer el bien es siendo solidarios, practicando la solidaridad. La solidaridad nos pone de frente ante la necesidad del otro y nos evita el ensimismamiento. Eso hace la solidaridad. Todos necesitamos de todos. La unión de recursos y de esfuerzos será determinante en esta circunstancia apremiante para vencer, para salir adelante, para sentirnos vencedores. La solidaridad como expresión del bien va a ser fundamental en estos momentos. Yuval Noah Harari, historiador israelí de 44 años, es uno de los pensadores más influyentes del siglo XXI. Este hombre habla del entendimiento de la necesidad de mayor solidaridad global. Para este hombre, Yuval Noah Harari, la solidaridad global va a ser importante en las circunstancias actuales por las que está atravesando el mundo. Pero yo te digo, antes de la solidaridad global está la solidaridad individual. Que cada uno de nosotros practiquemos la solidaridad, que compartamos los recursos, que ayudemos al necesitado, que estemos al lado del menesteroso. Pero no solamente eso, también es compartir conocimiento, compartir otras maneras que nos puedan ayudar a sobrepasar las actuales circunstancias. Entonces, ahora, ¿cómo viviremos? La segunda respuesta es: viviremos apartados del mal y haciendo el bien, para que podamos vivir por siempre. Así sea en cada una de nuestras vidas. Vuelvo a la pregunta que hace muchos siglos hicieron los hebreos. Ahora, ¿cómo viviremos? Y surge la tercera respuesta. La tercera respuesta es: viviremos con una mente renovada. En el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, Pablo le escribía a la iglesia de Roma: no os conforméis
al presente siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La amonestación negativa de este texto es que no nos conformemos a la manera corriente, al modo corriente del mundo actual, o que no permitamos que el mundo actual dicte las normas de nuestra conducta. Este siglo, cuando el apóstol habla de este siglo, quiere decir la esfera de vida que está en contra de Dios. La esfera de vida que está en contra de Dios. En otras palabras, no se dejen permear por esta manera del mundo de pensar que va en contra a lo que Dios piensa. La premisa para no conformarnos al presente siglo, al presente estado de cosas, es la transformación, y una transformación por medio de la renovación del entendimiento. ¡Qué maravilloso! En griego hay dos palabras que tienen que ver con lo nuevo: neos y kainos. Neos se refiere a tiempo y kainos a carácter y naturaleza. Un lápiz recién fabricado es neos, pero una persona que era antes pecadora y ahora está llamada a ser santa es kainos. La palabra que usa Pablo para renovación es anakainos. La mentalidad de un cristiano es una mentalidad diferente, es una mentalidad renovada por la presencia de Cristo. De hecho, un cristiano está llamado a tener la mente de Cristo. Esa mente renovada entonces nos permitirá muchas cosas interesantes. Y solo quiero referirme brevemente a tres de esas cosas interesantes que puede permitir una mente renovada. Por ejemplo, una mente renovada cree que lo imposible es posible. Eso solamente es propio de una mente renovada. Las Escrituras nos dicen que Jesús, ante el desafío que le presentaba a un padre de familia al tener a un hijo enfermo, endemoniado, que se lo trae a Jesús, Jesús se dirige a aquel hombre desesperado y le dice: si puedes creer, el que cree, todo le es posible. El que tiene mente renovada puede creer que lo imposible es perfectamente posible. Una vez que aquel hombre le dice a Jesús: sí creo, Jesús le dice entonces que el hijo era sano. La mente renovada creerá que lo imposible siempre va a ser posible. El tiempo en que estamos viviendo necesita de mentes renovadas, mentes que entiendan que en medio de la gravedad de la situación Dios va a hacer cosas maravillosas, cosas que ojos no vio ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Amén, lo puedes creer. Pero también una mente renovada es una mente innovadora, una mente que crea. Con frecuencia, la necesidad y la adversidad son madres de la innovación. La innovación, podríamos decir, es una forma de adaptación. En estos días hemos tenido la buena noticia de que algunas personas de la Universidad de Antioquia y otras instituciones científicas, investigadoras en nuestra amada Medellín han creado unos prototipos de respiradores artificiales
ante la escasez mundial de estos respiradores, miren cómo la creatividad criolla ha entrado a jugar un papel importante. Mucho más aquellos que amamos al Señor, que andamos en el Señor, debemos tener una mente innovadora, una mente que enfrenta las realidades con perspectivas diferentes y se puede sobreponer con creatividad, con ingenio a la adversidad. Dios te bendiga. Pero el tercer aspecto al que quiero referirme con esto de la mente renovada es que una mente renovada va a ayudar a que tu salud mejore. Y sabes, hay una razón importante, porque la manera de pensar influencia al cuerpo. Sin duda, ya hay estudios que comprueban que en la medida que una persona tiene pensamientos de bien, entonces en medio de ciertas enfermedades las va a superar con más facilidad. Mire la manera de pensar, cómo finalmente influencia al cuerpo para que el cuerpo pueda responder ante determinadas enfermedades. Yo te recomiendo entonces que en este tiempo tengas una mente renovada, activa, para que tu salud pueda también ser fuerte, para que puedas mejorar. No des lugar a pensamientos de mal, a pensamientos fatalistas. Renueva tu manera de pensar y verás los resultados maravillosos y asombrosos. Quiero terminar entonces en este tiempo recordando algunos aspectos que hemos visto a lo largo de esta predicación. Hoy nos hemos aproximado a la respuesta a la pregunta, ¿y ahora cómo viviremos? Esta pregunta que he insistido a lo largo del mensaje fue una pregunta que hicieron los israelitas, los hebreos, hace muchos siglos, cuando se encontraban deportados en Babilonia. Y ahora, ¿cómo viviremos? Esta pregunta recobra vigencia en nuestros tiempos pandémicos y saturados de maldad. Sin agotar las respuestas posibles, podemos decir con toda certeza que estos tiempos hay que vivirlos primero con fe inquebrantable en el Dios poderoso de nuestra vida. Segundo, apartados del mal y haciendo el bien para vivir para siempre, como bien lo señala el Salmo 37, versículos 27 y 28. Y también viviremos estos tiempos con una mente renovada que nos permita creer que lo imposible es posible, que nos permita innovar y que nos permita tener pensamientos de bien que se reflejen entonces en nuestra salud. Te pregunto en esta hora, ¿cómo pondrás en práctica esta enseñanza? ¿Cómo harás que esta enseñanza haga parte de tu vida y que afecte tu cotidianidad? ¿Qué harás con esta palabra que Dios te ha traído en el día de hoy? Quiero recordarte que somos la Iglesia Bautista Proclamad, que existimos para formar discípulos semejantes a Jesús, para que sirvan al prójimo. Dios nos bendiga a todos. Muy buenos días a todos los niños y niñas que están conectados a través de este medio. Hoy, en nombre de la Iglesia Bautista Proclamad y del Ministerio de Educación Cristiana, queremos enviarles un fuerte abrazo, un beso desde aquí en casa donde estamos y desde donde ustedes están allí en sus casitas.
Hoy queremos decirles que les amamos y que les extrañamos mucho. Reciban un saludo para todos nuestros bebés de la iglesia, para los preescolares, los escolares, para los preadolescentes que son alto voltaje, para los niños del PEN, ese programa evangelístico misionero que nosotros tenemos en nuestra congregación. Reciban un fuerte abrazo. También queremos darles un saludo a todos los niños que se están reuniendo en nuestros grupos familiares. Dios les bendiga y Dios les guarde. También queremos enviarle un saludo a los niños en Molinero, allí en esta obra misionera. Que Dios siga con ustedes en todo este tiempo. Dios sea cada día guiándoles y guardándoles. Nuestras oraciones están con ustedes. Decirles hoy que sigan conectados allí en casa donde ustedes están con sus maestras, sus maestros, a través de esta aplicación que tenemos de Zoom, a través de WhatsApp, a través del correo electrónico. Allí sus maestras les están enviando todo lo correspondiente para trabajar en la obra del Señor y para que ustedes sigan creciendo allí conectados con Jesús. Decirles que Dios está cuidando de ustedes, que sean obedientes a la palabra de Dios, que allí en casa donde ustedes se encuentran, niños y niñas, sigan las instrucciones que sus padres ahora mismo les están indicando, porque es para el bien de todos nosotros. Decirles que nuestras oraciones están con ustedes, que no nos hemos olvidado de ustedes, que ustedes están aquí en nuestro corazón, pero en especial ustedes están en el corazón de Papito Dios, que Él guarda, Él les cuida. Allí donde ustedes están es el tiempo de que pongan en práctica todo eso, lo aprendido en escuela ministerial, todo lo que sus maestros y sus maestras les han enseñado. Es el tiempo de ponerlo en práctica con papá, con mamá, con los hermanos, los abuelos, con todas esas personas hermosas que les rodean a ustedes en este momento. Este es el tiempo de que ustedes compartan de la palabra de Dios. También decirles que no dejen de orar. Allí en sus casas donde están, oren, lean la palabra de Dios, busquen de su presencia cada día, que Dios responde a nuestras oraciones. Ustedes son unos niños muy obedientes, son niños amorosos y son niños que cada día buscan de su presencia. Son ejemplo para cada uno de nosotros los adultos. Decirles que les amamos, que nuestras oraciones están con ustedes y que seguimos conectados a través de este medio. Dios los bendiga, Dios los guarde, que la gracia de Dios Padre, la gracia de Dios Hijo y la gracia de Dios Espíritu Santo esté con ustedes hoy y siempre. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Les amamos. Familia, estamos en tareas que podemos seguir teniendo para fortalecer nuestros lazos. Una de ellas es, no olvides de suscribirte a nuestro canal YouTube. Hazlo para que no te pierdas de estas bendiciones. Igual nuestro grupo juvenil sigue reuniéndose a través de Instagram, en Live Instagram. También participa de estas reuniones interesantísimas, muy interesantísimas estas reuniones del grupo juvenil. Pero también a través de la aplicación Zoom, los miércoles de 7 a 8, la iglesia está conectada en un tiempo hermosísimo de oración. Fíjate, tal ha sido la fuerza de este tiempo, que este sábado de 7 a 8 de la mañana también vamos a tener. Surgió la necesidad de ampliar este tiempo de tal forma que los días miércoles de 7 a 8 y los días sábados de 7 a 8, salvo el sábado que hay ayuno, vamos a tener estos tiempos de conexión en oración. Mira, si tú necesitas que oremos por ti, recuerda llamar a la hermana Delphi, comunicar tu necesidad para que ella a su vez transmita esta necesidad al grupo de oración. También, mis amados, les queremos recordar la ayuda solidaria, la canasta de amor.
En días pasados como iglesia pudimos bendecir a 28 familias de la iglesia a través de esta canasta. Es tiempo de solidaridad. Igual queremos recordar, si en tu corazón quieres contribuir con este ministerio, en pantalla aparece cómo lo puedes hacer. Dios nos bendiga a todos. Qué alegría tener estos espacios y qué reconfortante comunicarnos en estos espacios. Bendiciones.